Hay una forma de incredulidad que no niega la soberanía de Dios con la boca, pero usa la soberanía de Dios como excusa para dejar de orar. Dice, si Dios ya decretó lo que va a suceder, ¿para qué doblar las rodillas? Si Él gobierna todas las cosas, ¿qué diferencia hace mi clamor? Si nada puede frustrar su voluntad, ¿por qué insistir, suplicar, velar, luchar? Y esa pregunta, cuando entra en el corazón sin reverencia, puede matar lentamente una de las marcas más esenciales de la vida cristiana: la dependencia viva del Padre. Porque una iglesia puede tener doctrina correcta sobre la soberanía de Dios y aún así vivir con una vida de oración anémica. Puede confesar que Dios reina sobre todo y al mismo tiempo orar como si nada eterno estuviera en juego. Puede hablar de decretos, providencia y control absoluto, pero no clamar por los perdidos, no sostener a sus pastores en oración, no llorar por la santidad de sus hijos, no interceder por los misioneros, no pelear de rodillas cuando el enemigo ataca. Y entonces la doctrina que debía encender la oración termina siendo usada por la carne para justificar la negligencia. La oración es a la vida cristiana lo que la respiración es a la vida física. Cuando un creyente deja de orar, no deja de funcionar inmediatamente por fuera, pero algo comienza a debilitarse por dentro. Su alma se vuelve autosuficiente. Sus cargas se vuelven más pesadas, sus decisiones se vuelven más carnales, su servicio se vuelve más seco, su teología puede seguir sonando firme, pero su corazón deja de hablar con Dios como hijo. Y cuando el hijo deja de acudir al Padre, algo está profundamente mal. Sin embargo, la Escritura nos pone delante una paradoja santa. Por un lado, Dios es absolutamente soberano. No se cae un ave a tierra fuera de su voluntad. No hay movimiento microscópico, circunstancia imprevista, enfermedad, gobierno, viaje, persecución, demora, peligro o aparente casualidad fuera de su mano. Él anuncia el fin desde el principio. Su consejo permanecerá. Él hace todo lo que quiere. Obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No algunas cosas, no la mayoría, todas. Pero por otro lado, la misma Biblia que afirma esa soberanía nos manda a orar sin cesar. Nos llama a pedir, buscar, llamar, perseverar, clamar, interceder, velar, rogar, derramar el corazón delante de Dios. Y no lo hace como si la oración fuera teatro espiritual. No nos manda a orar para darnos la ilusión de participación. No nos llama a clamar a un Dios que finge escuchar mientras ejecuta un plan desconectado de nuestras súplicas. La Biblia enseña algo mucho más profundo. El Dios soberano ha querido usar las oraciones de su pueblo como medios reales dentro de sus propósitos eternos. Ese misterio aparece con claridad en Romanos 15. Pablo, el apóstol que entendía profundamente la soberanía de Dios, ruega a los creyentes de Roma que oren por él. No de manera casual, no con una frase religiosa vacía, no como quien dice acuérdense de mí si pueden. Él suplica, les pide que se esfuercen juntamente con él en oración, le pide que entren con él en la batalla, y lo hace mientras confiesa que desea llegar a ellos por la voluntad de Dios. Esa combinación es impresionante. Pablo no dice, como todo depende de la voluntad de Dios, no hace falta que oren. Tampoco dice, como ustedes van a orar, la voluntad de Dios queda en manos humanas. No, él sostiene las dos verdades juntas. Dios gobierna, por eso oramos. Dios tiene una voluntad perfecta, por eso rogamos que se cumpla. Dios es soberano sobre los fines, por eso acudimos a Él usando los medios que Él mismo ordenó. El contexto hace esta petición aún más seria. Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, a la frontera occidental del imperio, pero antes quería visitar Roma. Sin embargo, primero debía viajar en dirección opuesta hacia Jerusalén para entregar una ofrenda recogida entre creyentes gentiles para los santos pobres de Judea. Era un viaje largo, costoso, peligroso, humanamente incierto. No era una excursión ministerial cómoda, era una misión cargada de riesgo espiritual, físico y eclesial. Pablo sabía que en Judea había judíos incrédulos que lo odiaban profundamente. Su vida estaba amenazada. Donde él llegaba muchas veces surgían disturbios, oposición, violencia. Pero no solo enfrentaba peligro desde afuera, también había tensión dentro de la comunidad cristiana. Algunos creyentes judíos todavía luchaban con prejuicios hacia los gentiles y podían mirar con sospecha a Pablo precisamente porque su ministerio estaba dirigido a las naciones. La ofrenda que debía expresar unidad en Cristo podía ser rechazada.
Y si eso ocurría, la comunión entre creyentes judíos y gentiles quedaría gravemente afectada. Entonces Pablo pide 3 cosas: que Dios lo libre de los desobedientes en Judea, que su servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y que finalmente pueda llegar con gozo a Roma por la voluntad de Dios para ser confortado con los hermanos. Observa cómo ora un hombre bíblico. No separa los peligros físicos de los asuntos espirituales. No separa la unidad de la iglesia de la misión del evangelio. No separa el deseo personal de reposo del sometimiento a la voluntad de Dios. Pablo lleva todo delante del Señor. Y aquí debemos preguntarnos, ¿oramos así? ¿O nuestras oraciones se han vuelto pequeñas, repetitivas, centradas casi únicamente en comodidad, salud, trámites, viajes y necesidades inmediatas? ¿Oramos por la protección espiritual de quienes predican el evangelio? ¿Oramos por la unidad real de la iglesia? ¿Oramos para que el amor venza prejuicios, sospechas y divisiones? ¿Oramos para que Dios abra caminos para su palabra aún por medio de peligros? ¿Oramos como si estuviéramos en guerra o solo como si estuviéramos pidiendo mantenimiento para una vida tranquila? Pablo no veía la oración como un adorno piadoso, la veía como una participación real en la obra de Dios. Por eso dice, esfuércense juntamente conmigo. La oración no era para él una actividad ligera, era lucha, era agonía santa, era batalla espiritual. No porque Dios sea renuente a escuchar, sino porque nuestros corazones son débiles, el enemigo se opone, la carne se distrae, la incredulidad se levanta y los asuntos por los que oramos tienen peso eterno. Así que antes de resolver intelectualmente todos los misterios de la relación entre soberanía divina y oración humana, necesitamos humillarnos ante la claridad de la Escritura. Dios reina absolutamente y ese mismo Dios nos manda a orar. No entenderlo todo no nos da permiso para desobedecer lo que entendemos. El niño no comprende todos los caminos de su padre, pero sí sabe tocar la puerta cuando no puede respirar. El creyente no comprende todos los decretos eternos, pero sí sabe decir, Padre, necesito tu ayuda. Y el Padre que gobierna los cielos inclina su oído hacia el clamor de sus hijos. La oración empieza a morir cuando dejamos de verla como comunión con el Padre y comenzamos a tratarla como un recurso de emergencia. Entonces oramos solo cuando todo se complica, cuando la salud falla, cuando el dinero no alcanza, cuando un hijo se extravía, cuando una decisión nos supera, cuando la culpa aprieta o cuando el miedo se vuelve insoportable. Pero la oración cristiana no fue dada solamente para momentos de crisis. Fue dada para vivir delante del rostro de Dios como hijos que han sido recibidos por gracia. Esta es la primera razón por la que debemos orar al Dios soberano, porque Dios quiere comunión con sus hijos, no porque Él necesite información, no porque desconozca nuestras cargas, no porque esté esperando que le expliquemos lo que ocurre. Antes de que una palabra llegue a nuestra lengua, Él ya la conoce, pero aún sabiendo todo nos llama a hablarle, nos invita a abrir el corazón, nos manda a echar sobre Él toda ansiedad. No para que Él se entere, sino para que nosotros vivamos como hijos delante de nuestro Padre. La adopción cristiana no es una doctrina fría. Pablo dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Eso significa que el creyente no ora como un extraño intentando convencer a un soberano distante. Ora como hijo por medio de Cristo en el Espíritu. Ora a un Padre que no mira con distracción. Ora a un Dios que no divide su atención. Cuando clamas, el Señor no está ocupado en otra parte. Como si tu angustia fuera una interrupción pequeña dentro de un universo demasiado grande. El Dios que sostiene galaxias inclina su oído al suspiro de sus hijos. Esto debería quebrantar nuestra frialdad. ¿Cómo podemos tener acceso al trono de la gracia y vivir como si estuviéramos solos? ¿Cómo podemos llevar cargas durante semanas sin hablar con el Padre? ¿Cómo podemos quejarnos más de lo que oramos? ¿Cómo podemos consultar a todos antes de derramar el alma delante de Dios? La falta de oración no siempre revela falta de tiempo. Muchas veces revela falta de conciencia filial. Hemos olvidado que en Cristo tenemos Padre. La segunda razón para orar es que la oración manifiesta dependencia. Cada vez que oramos confesamos con nuestros actos, Señor, no puedo vivir, obedecer, resistir, servir, discernir, amar, perseverar ni producir fruto sin ti. La oración es guerra contra la autosuficiencia.
Y nuestro corazón necesita esa guerra todos los días, porque la carne quiere convencernos de que podemos manejar la vida con inteligencia, experiencia, disciplina, dinero, contactos, planes y control. Pero basta una enfermedad pequeña, una llamada inesperada, una traición, una puerta cerrada o una noticia amarga para recordar que no sostenemos nada con nuestras manos. Por eso una vida sin oración es una vida de orgullo práctico. Puede que la persona hable humildemente, pero vive como si pudiera sostenerse sola. Puede decir, Dios es soberano, pero no se postra. Puede afirmar que depende de la gracia, pero no clama por ella. Puede enseñar doctrina correcta, pero tomar decisiones sin buscar el rostro de Dios. El creyente que ora está diciendo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La oración coloca nuestra planificación bajo la realidad de nuestra fragilidad. La tercera razón para orar es que la oración glorifica a Dios. Cuando Dios responde, Él recibe la gloria. Cuando una iglesia ora y el Señor salva, sostiene, libra, abre puertas, consuela, provee, restaura o fortalece, el pueblo levanta su gratitud hacia Él. Por eso no basta con orar en secreto como individuos, aunque eso es necesario. Debemos orar también como iglesia. Las respuestas de Dios a las oraciones de muchos producen acción de gracias de muchos. El Señor multiplica su gloria cuando su pueblo clama unido y luego reconoce unido que la respuesta vino de su mano. Aquí debemos examinar nuestras reuniones de oración, nuestras familias, nuestros grupos pequeños, nuestras conversaciones. ¿Creemos de verdad que la oración congregacional importa? ¿O tratamos la reunión de oración como una actividad secundaria, opcional, menos urgente que casi todo lo demás? Si una iglesia cree que está en guerra, ora. Si cree que sus pastores pueden predicar con poder sin ser sostenidos por intercesión, se engaña. Si cree que los hijos serán guardados, los pecadores convertidos, los matrimonios restaurados, los santos perseverando y el evangelio avanzando sin clamor, tiene una confianza peligrosa en la carne. La cuarta razón para orar es que Dios usa la oración para sintonizar nuestra voluntad con la suya. Orar no es torcer el brazo de Dios para que Él se someta a nuestros deseos. Orar es presentar nuestros deseos delante de Él hasta que aprendamos a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. En Getsemaní el Hijo Perfecto abrió su alma al Padre y se sometió. Si Cristo en su humanidad santa oró así, como nosotros, llenos de ignorancia, deseos mezclados y visión limitada, ¿no vamos a necesitar que nuestra voluntad sea rendida delante de Dios? Muchas de nuestras ansiedades se alimentan porque nunca llevamos nuestros deseos a ese lugar de rendición. Queremos algo, tememos perderlo, imaginamos escenarios, calculamos resultados y llamamos oración a pedirle a Dios que firme nuestros planes. Pero la oración madura aprende a decir, Padre, esto deseo, esto me duele, esto temo, esto anhelo, pero tú eres más sabio que yo, tu voluntad es mejor que mi control. Si me das lo que pido, glorifícate; si me lo niegas, sosténme. Si me haces esperar, santifícame. La quinta razón es la más misteriosa. Debemos orar porque Dios ha decretado usar nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. No entendemos completamente cómo encaja esto. No podemos meter el océano de la mente divina en el vaso pequeño de nuestra razón. Pero la Escritura es clara. Dios no solo decreta fines, también decreta medios. Si Él decreta salvar, decreta la predicación. Si decreta sostener, decreta la exhortación. Si decreta responder, decreta la oración. Nuestras oraciones no compiten con su soberanía. Forman parte de la manera en que su soberanía se despliega. Por eso la pregunta, ¿para qué orar si Dios ya sabe?, está mal planteada. También podríamos preguntar, ¿para qué predicar si Dios escogió a los suyos? Porque Dios escogió salvar por medio de la predicación. ¿Para qué trabajar si Dios provee? Porque Dios provee por medio del trabajo. ¿Para qué aconsejar si Dios santifica? Porque Dios santifica por medio de su palabra aplicada en la comunión de los santos. De la misma manera Dios obra por medio de la oración de su pueblo. Así que no uses el misterio como excusa para la desobediencia. Cree a Dios y ora. Pide y recibirás conforme a su voluntad. Clama y Él responderá según su sabiduría. Derrama tu corazón y Él te escuchará como Padre. Ora por tus pastores. Ora por la iglesia.
Ora por los perdidos, ora por los débiles, ora por tu santidad, ora por puertas abiertas para el evangelio, ora cuando entiendas y cuando no entiendas, ora porque Dios reina, ora porque Dios escucha, ora porque el Dios soberano ha querido mover su obra en el contexto de las oraciones de sus hijos. Si la oración fuera fácil, no tendríamos que ser llamados a perseverar en ella. Nadie necesita ser exhortado a respirar cuando todo funciona bien. Respiramos porque la vida lo exige. Pero en la vida espiritual ocurre algo extraño. Lo que más necesitamos es precisamente lo que más descuidamos. Podemos hablar mucho de Dios y hablar poco con Dios. Podemos defender la doctrina de la oración y no orar. Podemos creer que Dios responde y aún así vivir semanas enteras como si nuestras cargas fueran demasiado ordinarias para llevarlas al trono de la gracia. Por eso Pablo no les dice a los romanos simplemente, oren por mí. Les ruega que se esfuercen juntamente con él en sus oraciones. La palabra tiene la idea de lucha, de agonía, de combate. Pablo está diciendo, entren conmigo en esta batalla, no me acompañen con una frase ligera, no me den una promesa religiosa sin peso, peleen conmigo delante de Dios. La oración bíblica no es un suspiro decorativo al final de nuestras decisiones. Es una participación real en la guerra espiritual que rodea la obra de Cristo. Esto debe sacudirnos. Muchas veces tratamos la oración como si fuera una actividad suave, secundaria, casi ceremonial. Algo que hacemos antes de comer, antes de dormir, al iniciar una reunión, cuando hay una enfermedad o cuando ya no sabemos qué más hacer. Pero Pablo la presenta como combate. ¿Por qué? Porque al orar estamos confrontando nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestra autosuficiencia, nuestras distracciones y las fuerzas espirituales que se oponen al avance del evangelio. La oración es una lucha contra el orgullo, porque cada vez que oras reconoces que no puedes. No puedes cambiar tu corazón, no puedes convertir a tus hijos, no puedes sostener a la iglesia, no puedes abrir los ojos de un incrédulo, no puedes santificar a un hermano, no puedes protegerte de todos los peligros, no puedes hacer eficaz la predicación, no puedes producir fruto eterno. Orar es decir, Señor, si tú no obras, todo se queda estéril. Y esa confesión humilla la carne, porque la carne quiere sentirse competente aún en asuntos espirituales. La oración también es una lucha contra la incredulidad. Nos arrodillamos, pero una voz interior pregunta, ¿de verdad Dios escucha? ¿De verdad esta oración importa? ¿De verdad algo cambiará? Y entonces la batalla no está solo en lo que pedimos, sino en creer al Dios al que pedimos. La fe debe tomar por el cuello a la duda y decir, mi Padre oye, mi Padre reina. Mi Padre es sabio, mi Padre responderá como convenga a su gloria y a mi bien. No siempre salimos de la oración con todas las respuestas, pero debemos salir con el alma inclinada ante aquel que sí las tiene. La oración es una lucha contra las distracciones. Qué extraño es el corazón humano. Podemos concentrarnos durante horas en asuntos triviales, pero cuando vamos a orar, la mente se dispersa. Recordamos tareas pendientes, conversaciones antiguas, preocupaciones futuras, mensajes sin responder, errores pasados. El enemigo no necesita siempre tentarnos con pecados escandalosos. A veces le basta con distraernos de la comunión con Dios. Por eso orar requiere disciplina humilde. Traer la mente de vuelta, confesar la frialdad, volver a empezar, permanecer allí, aunque el corazón no esté encendido al principio. Y sobre todo la oración es una lucha cósmica. No luchamos contra sangre y carne. La obra del evangelio no avanza en un terreno neutral. Hay oposición espiritual. Hay fortalezas de mentira. Hay corazones cegados. Hay tentaciones diseñadas para destruir. Hay pastores que son atacados. Hay familias bajo presión. Hay iglesias amenazadas por división, orgullo, mundanalidad, falsa doctrina y cansancio. Si pudiéramos ver con ojos espirituales lo que ocurre cuando la iglesia ora, dejaríamos de tratar la oración como una costumbre pequeña. Pablo sabía esto, por eso pide oración antes de ir a Jerusalén. No está pidiendo comodidad personal, está pidiendo protección contra enemigos violentos, aceptación de una ofrenda que podía fortalecer la unidad entre judíos y gentiles, y finalmente la posibilidad de llegar a Roma con gozo para ser confortado por los hermanos. Su vida, su ministerio, la unidad de la iglesia y el avance del evangelio estaban envueltos. Y él sabía que la oración de los santos era parte del campo de batalla.
Aquí debemos preguntarnos con honestidad, ¿oramos por nuestros pastores como si realmente necesitaran la gracia de Dios? ¿O confiamos tanto en sus dones, experiencia, preparación y claridad doctrinal que dejamos de sostenerlos delante del Señor? Un predicador puede estudiar, ordenar ideas, explicar un texto, aplicar la palabra, pero si el Espíritu no obra, el mensaje no producirá fruto espiritual. Puede haber precisión sin quebranto, puede haber estructura sin poder, puede haber elocuencia sin conversión. Por eso la iglesia no debe admirar tanto a sus pastores que deje de orar por ellos. Ore por quienes predican. Ore para que entiendan la Escritura con fidelidad. Ore para que no prediquen para agradar hombres. Ore para que sus corazones no se endurezcan por familiaridad con las cosas santas. Ore para que sus hogares sean guardados. Ore para que no caigan en orgullo, desánimo, impureza, temor, amargura o cansancio. Ore para que el Espíritu aplique la palabra a los oyentes. Ore para que Cristo sea exaltado y no el instrumento humano. Si Pablo necesitaba oración, ¿quién se atreverá a decir que no la necesita? Ore también por los misioneros y obreros del Evangelio. Muchos están entrando en minas profundas, en contextos difíciles, entre pueblos resistentes, bajo soledad, oposición, limitaciones y peligros que nosotros no vemos. Necesitan que alguien sostenga la cuerda. Tal vez nunca sepamos en esta vida cuántas veces una oración secreta fue usada por Dios para sostener a un siervo cansado, abrir una puerta, impedir una división, proteger una familia, salvar un pecador o preservar una iglesia. Pero el cielo revelará que ninguna oración hecha en fe fue desperdiciada. No esperes entender completamente el misterio para obedecer. Ora cuando sientas fervor y cuando no lo sientas. Ora cuando veas fruto y cuando no veas nada. Ora por los nombres concretos. Ora por las batallas invisibles. Ora por el avance del Evangelio. Ora por la santidad de la iglesia. Ora por los que enseñan, sirven, sufren, dudan, caen, se enfrían o están siendo tentados a rendirse. La oración es lucha, sí, pero es una lucha delante del trono de un Padre que escucha, de un Hijo que intercede y de un Espíritu que ayuda a nuestra debilidad. Pero si vamos a orar como la Biblia manda, también debemos estar preparados para algo que nuestra carne no siempre acepta. Dios responde, pero no siempre responde siguiendo el camino que nosotros imaginamos. A veces pedimos liberación y Dios nos libra por medio de una cadena de dificultades. Pedimos puertas abiertas y Él abre una puerta que pasa por una prisión. Pedimos llegar con gozo a cierto lugar y Él nos hace llegar cansados, golpeados, custodiados, pero llevando el Evangelio más lejos de lo que nuestros planes habrían permitido. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Pablo. Él pidió que los creyentes de Roma oraran para que fuera librado de los desobedientes en Judea. Y cuando leemos el libro de los Hechos, descubrimos que Dios contestó esa oración, pero no eliminando el peligro antes de que apareciera. Pablo llegó a Jerusalén y el peligro se levantó con violencia. Una multitud lo tomó, lo arrastró, lo golpeó y procuraba matarlo. Si alguien hubiera estado mirando solo ese momento, habría podido decir, la oración no funcionó. Pero esa habría sido una conclusión apresurada e incrédula. Dios no había abandonado a Pablo, Dios estaba obrando en medio del tumulto. La noticia llegó al comandante romano. Él corrió con soldados y centuriones. La multitud dejó de golpear a Pablo. Y aquel instrumento romano, un hombre que probablemente no entendía nada del propósito redentor que se estaba desarrollando, fue usado por Dios para preservar la vida del apóstol. Observa esto con cuidado. La respuesta de Dios no vino envuelta en apariencia religiosa. Vino por medio de un oficial pagano, en medio de confusión, violencia y arresto. Esto debe corregir nuestra manera superficial de evaluar las respuestas de Dios. Muchas veces pensamos que si Dios responde, todo debe verse ordenado, tranquilo, cómodo y claro. Pero la providencia no siempre se ve limpia mientras la estamos viviendo. A veces la respuesta llega mezclada con golpes, acusaciones, demoras, traslados, peligros y lágrimas. El creyente inmaduro interpreta la dificultad como ausencia de respuesta. La fe madura aprende a decir, todavía no veo todo, pero Dios está obrando incluso aquí. La amenaza contra Pablo no terminó con el primer rescate. Más de 40 hombres hicieron juramento de no comer ni beber hasta matarlo.
Humanamente aquello parecía una conspiración imposible de evitar. Pero Dios movió otra pieza pequeña en el tablero de su providencia. El sobrino de Pablo oyó el plan. ¿Fue casualidad? Para el incrédulo, sí. Para la Escritura, no. El Dios que gobierna la caída de los pájaros, quien gobierna las conversaciones escuchadas, los movimientos de un joven, las decisiones de un comandante y la protección de un siervo. El sobrino avisó a Pablo, Pablo lo envió al comandante. El comandante ordenó una escolta impresionante, soldados, jinetes, lanceros. Pablo salió protegido hacia Cesarea. ¿Quién habría planeado así la respuesta? Los creyentes de Roma oraban por liberación. Tal vez imaginaban que Pablo entraría y saldría de Jerusalén sin problemas. Pero Dios lo libró de una manera que mostró algo más grande. Ningún complot puede adelantarse al decreto del Señor. Ningún enemigo puede matar a un siervo antes de que Dios termine su propósito con él. Esto no significa que todos los siervos de Dios serán librados de la muerte física. La historia de la iglesia está llena de mártires, pero sí significa que nada ocurre fuera de la voluntad sabia de Dios. A veces Él libra de la muerte, a veces libra por medio de la muerte hacia la presencia de Cristo, a veces prolonga el ministerio, a veces lo sella con sangre, pero siempre gobierna. Y cuando la iglesia ora, no está lanzando palabras al aire, está participando en una providencia que nosotros solo entenderemos plenamente en la eternidad. La segunda petición de Pablo también fue contestada. Él quería que su servicio a Jerusalén fuera aceptable a los santos. Había razones para temer. Los prejuicios eran reales. La tensión entre judíos y gentiles no era pequeña. La ofrenda podía ser rechazada y eso habría herido profundamente la unidad visible de la iglesia. Pero Hechos nos dice que al llegar a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con regocijo. Dios no solo preservó el cuerpo de Pablo, también obró en corazones creyentes. Derribó sospechas, inclinó voluntades, produjo gozo donde pudo haber rechazo. Esto también debe enseñarnos a orar por la iglesia. Muchas veces pedimos por salud, por provisión, por protección, y está bien hacerlo. Pero oramos para que Dios quite prejuicios del corazón de los creyentes. Oramos para que el amor del Espíritu venza recelos, heridas, sospechas, divisiones y barreras culturales. Oramos por la unidad del cuerpo de Cristo con la misma seriedad con que oramos por una enfermedad física. Pablo sabía que la unidad de la iglesia no se preserva por diplomacia humana solamente. Necesita la obra de Dios en las voluntades. La tercera petición era que Pablo llegara a Roma con gozo y encontrara reposo con los hermanos. Dios también respondió, pero de una manera sorprendente. Pablo llegó a Roma, sí, pero llegó preso. Llegó custodiado. Llegó después de procesos legales, apelaciones, demoras, peligros marítimos y sufrimientos. Si hubiéramos escrito la historia, quizá habríamos preferido una travesía tranquila, una llegada honorable, una agenda misionera sin cadenas. Dios escribió otra cosa, y lo que Dios escribió fue mejor, porque esas cadenas llevaron el evangelio a lugares que Pablo quizá no habría alcanzado de otra manera. La guardia pretoriana huyó de Cristo, la casa del César recibió testimonio. Soldados, funcionarios, personas conectadas al corazón del imperio fueron expuestas al evangelio por medio de un prisionero. Los creyentes habían pedido que Pablo llegara a Roma. Dios respondió llevándolo a Roma bajo custodia imperial, con gastos cubiertos por el imperio, protegido en el camino y colocado en una posición estratégica para hablar de Cristo. Aquí se ve la sabiduría de Dios humillando nuestra imaginación. Nosotros pedimos una respuesta, Dios responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros pensamos en comodidad, Él piensa en gloria. Nosotros pensamos en evitar cadenas. Él piensa en usar cadenas para avanzar el evangelio. Nosotros pensamos en llegar rápido. Él piensa en formar paciencia, abrir puertas, revelar su poder, fortalecer a la iglesia y llevar su palabra hasta lugares improbables. Por eso no debemos medir la eficacia de la oración por la similitud entre la respuesta de Dios y nuestro guión. Una oración contestada puede venir vestida de dificultad. Una puerta abierta puede tener barro en el umbral. Una liberación puede empezar con un arresto. Una misión puede avanzar por medio de una demora. Y una cadena que tú interpretas como obstáculo puede ser el instrumento exacto que Dios escogió para llevar el evangelio al palacio. Ora entonces
pero ora con fe humilde. Pide con claridad, como Pablo pidió. No tengas miedo de presentar peticiones concretas. Pide protección, fruto, unidad, dirección, consuelo, puertas abiertas. Pero después entrega la forma de la respuesta al Dios que ve más lejos que tú. No exijas que su providencia se parezca a tu imaginación. Confía en que el Padre que escucha también gobierna y que muchas veces su respuesta será más profunda, más sabia y más gloriosa que aquello que tú habrías diseñado. Hay una oración que parece piadosa, pero en realidad no está peleando ninguna batalla. Es esa oración rápida, automática, sin carga, sin lágrimas, sin sentido de urgencia, como si estuviéramos dejando un mensaje en la puerta del cielo y no entrando por la sangre de Cristo al trono del Dios vivo. Decimos: Señor, bendice a los pastores, cuida a los hermanos, salva a los perdidos, y seguimos adelante sin haber sentido el peso de lo que estamos diciendo. Pero Pablo no pidió ese tipo de oración. Pablo dijo: luchen conmigo, agonicen conmigo, entren conmigo al campo de batalla. Si entendiéramos lo que está ocurriendo espiritualmente, trataríamos la oración con más seriedad. No estamos usando un intercomunicador doméstico para pedir un poco más de comodidad en la habitación. Estamos usando un medio de guerra. Estamos rodeados de enemigos invisibles, tentaciones reales, almas en peligro, iglesias vulnerables, pastores débiles, misioneros expuestos, familias bajo presión, creyentes cansados y pecadores que caminan hacia la eternidad sin Cristo. Y Dios nos ha puesto en las manos una línea abierta hacia el trono de la gracia. La tragedia es que muchas veces usamos la oración casi exclusivamente para pedir que nuestra vida sea más cómoda. Pedimos alivio, solución, provisión, salud, dirección, y todas esas cosas pueden ser legítimas. Pero ¿dónde están las oraciones por la santidad de la iglesia? ¿Dónde está el clamor por conversiones? ¿Dónde está la súplica para que Dios guarde a los predicadores de orgullo, impureza, error, cansancio y temor de los hombres? ¿Dónde está la intercesión por los hermanos que no vemos, por los que se están enfriando, por los que están peleando en silencio contra la tentación? Una iglesia que no ora es una iglesia que ha olvidado que está en guerra. Puede tener buena doctrina, buena organización, buenos sermones, buena música, buena historia, buena reputación, pero si no ora, está viviendo como si la batalla pudiera ganarse con recursos humanos. Y eso es una contradicción peligrosa. Si creemos que sin el Espíritu Santo no hay conversión, ¿por qué oramos tampoco por los inconversos? Si creemos que sin gracia nadie persevera, ¿por qué intercedemos tan débilmente por los santos? Si creemos que la predicación necesita poder de lo alto, ¿por qué los púlpitos no están siendo sostenidos por el clamor de la iglesia? Pablo pidió oración porque no se veía como un hombre autosuficiente. Era apóstol, había visto al Cristo resucitado, había sido usado poderosamente, había sufrido por el evangelio, había plantado iglesias, había enseñado doctrina profunda, y aún así rogó: oren por mí. Eso debería humillarnos. Si Pablo necesitaba las oraciones de hermanos que ni siquiera lo conocían personalmente como una iglesia cercana, ¿qué nos hace pensar que nuestros pastores, maestros, líderes, padres, madres, servidores y misioneros pueden caminar sin ser sostenidos en oración? Ora por tus pastores, no solo para que prediquen bien, sino para que amen a Cristo más que al ministerio. Ora para que no se acostumbren a las cosas santas. Ora para que estudien la palabra con temor reverente. Ora para que sus hogares sean guardados. Ora para que no sean vencidos por desaliento. Ora para que no prediquen buscando aprobación. Ora para que el Espíritu aplique la palabra a la conciencia de la iglesia. Ora para que sean humildes cuando son usados y pacientes cuando son criticados. Ora porque son hombres, no máquinas espirituales. Ora por los misioneros. Muchos han descendido a minas profundas donde nosotros no vemos el peligro. Están lejos de familia, idioma, cultura, comodidad, reconocimiento. Algunos enfrentan soledad, otros enfrentan oposición. Otros trabajan durante años con poco fruto visible. Otros están cansados de sostener la cuerda para otros y necesitan que la iglesia sostenga la suya. Tal vez en la eternidad descubramos que ciertos días de perseverancia misionera fueron sostenidos por oraciones hechas en una habitación pequeña, por creyentes que nunca aparecerán en biografías, pero que no soltaron la cuerda. Ora por los hermanos, no solo por los que están enfermos físicamente, aunque debemos hacerlo. Ora por los que están tentados a rendirse. Ora por los matrimonios bajo tensión.
Ora por los jóvenes confundidos por el mundo. Ora por los ancianos que luchan con soledad. Ora por los que están siendo atraídos por pecados secretos. Ora por los que están presentes en el culto pero ausentes de corazón. Ora por los que sirven mucho y casi nadie nota. Ora por los que sonríen pero están cansados. Ora como alguien que entiende que la gracia de Dios sostiene a cada miembro del cuerpo. Pablo termina esta sección diciendo: el Dios de paz sea con todos vosotros. Esa frase no es un saludo vacío, es una oración. Pablo pide que el Dios de paz esté con ellos. En el mismo capítulo ha hablado del Dios de la paciencia, del consuelo y de la esperanza. Ahora lo llama el Dios de paz, porque solo Él puede dar estabilidad al alma cuando el mundo tiembla. Dios no está ansioso, Dios no se sobresalta, Dios no mira la historia con incertidumbre. Él reina en paz absoluta y puede comunicar esa paz a sus hijos aún en medio de peligros, pandemias, persecuciones, conflictos, pérdidas y temores. Qué necesario es orar por esa paz. Hay hermanos que están siendo devorados por la ansiedad. Hay creyentes que no duermen bien. Hay santos que miran el mundo y sienten que todo se desmorona. Hay familias llenas de incertidumbre. Hay miembros que necesitan recordar que el Dios de paciencia también consuela, que el Dios de esperanza sostiene y que el Dios de paz guarda corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No basta decirles tranquilos. Debemos llevarlos en oración al Dios que puede dar verdadera paz. Y cuando no sepas cómo orar, empieza por ahí. Señor, sé con nosotros, sé con mis pastores, sé con mis hermanos, sé con los misioneros, sé con los débiles, sé con los que sufren, sé con los que predican, sé con los que están en peligro, sé con los que dudan, sé con los que están cerca de caer. Dios de paz, guarda a tu pueblo. Esa oración puede parecer sencilla, pero sube delante del trono de aquel que gobierna todas las cosas. No trates la oración como un hábito pequeño. No la relegues al final del día cuando ya no tienes fuerzas para pensar. No la reduzcas a frases repetidas. No digas que crees en la soberanía de Dios mientras vives sin clamar al Dios soberano. Ora sin cesar. Ora en secreto. Ora con la iglesia, ora por nombres concretos, ora con la Biblia abierta, ora en la angustia y en el gozo, ora porque Dios escucha, ora porque Dios responde, ora porque la batalla es real, ora porque el reino avanza por medios que el mundo no entiende. Ora y no sueltes la cuerda. La gran pregunta no es si Dios es soberano. La Escritura ya respondió eso con absoluta claridad. Él gobierna todas las cosas. Ningún detalle escapa de su voluntad. Ningún peligro aparece fuera de su mano. Ninguna persecución, demora, enfermedad, conspiración, viaje, puerta cerrada o aparente casualidad está fuera de su dominio. La pregunta que debemos hacernos es más personal y más incómoda. Si creemos eso, ¿por qué oramos tan poco? Porque una doctrina verdadera que no nos lleva a depender de Dios se ha quedado detenida en la mente. La soberanía de Dios no fue revelada para producir creyentes pasivos, sino creyentes confiados. No fue revelada para apagar el clamor, sino para darle fundamento. Oramos porque no estamos hablando con un Dios débil que intenta hacer lo que puede. Oramos al Dios que reina, al Padre que escucha, al Hijo que intercede y al Espíritu que ayuda a nuestra debilidad. Pablo no vio contradicción entre la voluntad soberana de Dios y la súplica intensa de la iglesia. Él pidió oración para llegar a Roma por la voluntad de Dios. Pidió liberación, unidad, aceptación, gozo y descanso. Y Dios respondió de una manera más profunda que la que Pablo o los romanos pudieron imaginar. Lo libró, pero en medio de violencia. Lo llevó a Roma, pero preso. Lo protegió, pero usando soldados romanos. Lo puso en cadenas, pero esas cadenas llevaron el evangelio hasta la guardia pretoriana y aún a la casa del César. Eso debe enseñarnos a orar sin querer controlar el guión de Dios. Pide, pero rinde. Súplica, pero descansa. Clama, pero no exijas que la respuesta venga vestida como tú imaginaste. A veces el Señor responde con puertas abiertas. A veces responde con cadenas que abren puertas más grandes. A veces responde librándonos del peligro. A veces responde sosteniéndonos dentro del peligro. A veces responde quitando la tormenta. A veces responde haciendo que la tormenta nos lleve al puerto exacto donde su evangelio será anunciado. No entenderemos todo ahora.
Solo en la gloria sabremos cuántas cosas Dios hizo por medio de oraciones que nosotros mismos olvidamos. Cuántas caídas fueron impedidas, cuántas divisiones fueron evitadas, cuántos pastores fueron sostenidos, cuántos misioneros fueron fortalecidos, cuántos pecadores fueron despertados. ¿Cuántos hermanos al borde del abandono recibieron gracia en el momento preciso porque alguien, quizás sin saber por qué, fue movido a orar? Por eso, Iglesia de Cristo, no sueltes la cuerda. No permitas que tus pastores entren a la mina sin intercesión. No permitas que los misioneros peleen solos. No permitas que tus hermanos se enfríen mientras tú solo observas. No permitas que tus hijos crezcan rodeados de instrucción pero sin lágrimas delante del trono. No permitas que los perdidos se sienten bajo la predicación del evangelio sin que la iglesia esté clamando: Señor, abre sus ojos, dales arrepentimiento, muéstrales la gloria de Cristo. Ora como hijo, ora como soldado, ora como miembro del cuerpo, ora como alguien que sabe que el mundo no se mueve finalmente por dinero, política, estrategias humanas o poder visible, sino por el Dios que ha decretado obrar en respuesta al clamor de su pueblo. Ora en secreto, ora con tu familia, ora con la iglesia, ora cuando estés fuerte y cuando estés débil, ora cuando tengas claridad y cuando solo puedas decir: Padre, ayúdame. Ora porque el trono está abierto por la sangre de Cristo. Y no ores solamente para que Dios haga tu vida más cómoda. Ora para que su nombre sea santificado. Ora para que su reino avance. Ora para que su voluntad sea hecha. Ora para que Cristo sea exaltado en la predicación. Ora para que la iglesia sea guardada de falsa doctrina, orgullo, división, mundanalidad y frialdad. Ora para que los creyentes perseveren. Ora para que el Dios de paz consuele a los ansiosos, fortalezca a los débiles, levante a los caídos y dé reposo a los cansados. Si estás sin Cristo, entiende que la oración cristiana no es una técnica espiritual para mejorar tu vida. Es el privilegio de los hijos reconciliados con Dios. Y tú necesitas primero reconciliación. Tu mayor problema no es que oras poco, sino que estás separado de Dios por tu pecado. Pero Cristo vino, el Hijo de Dios murió en la cruz por pecadores y resucitó con poder. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Dios no solo perdonará tus pecados, te recibirá como hijo. Y entonces podrás clamar: Abba, Padre. No menosprecies ese llamado. El Dios soberano, que no necesita nada, se ha dignado escuchar a criaturas débiles. El Dios santo ha abierto un camino por medio de la sangre de su Hijo. El Dios que gobierna todas las cosas inclina su oído al clamor de los suyos. ¿Cómo podríamos vivir sin orar? ¿Cómo podríamos enfrentar la batalla sin acudir al capitán? ¿Cómo podríamos tener acceso al Padre y permanecer callados? Ora. No como formalidad, no como último recurso, no como repetición vacía. Ora porque eres débil, ora porque Dios escucha, ora porque Cristo intercede, ora porque el Espíritu ayuda, ora porque la iglesia necesita gracia, ora porque los perdidos necesitan salvación, ora porque el reino avanza. Ora porque el Dios soberano ha querido usar el clamor de su pueblo para cumplir su voluntad santa, sabia y perfecta. Cree a Dios y ora. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay.
Tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.